maravilloso. Voy a mencionar algunas cosas en este momento, o voy a predicar, pero van a haber versículos que maravillosamente hablan solos. Casi que no hay que mencionar palabras, las vamos a mencionar porque los predicadores somos de hablar, ¿no? Pero vamos a leer un montón de versículos que hablan solitos, y que demuestran maravillosamente, entre tantas otras cosas, qué es la iglesia. La iglesia. La iglesia, esto que es maravilloso. La iglesia, lo he dicho muchas veces, no es el edificio, la iglesia somos todos nosotros, que nos podemos ir a otro edificio o podemos ir a la calle y vamos a decir, no, la iglesia está en la calle, o la iglesia está en Camet, o la iglesia está en el parque, o la iglesia está en... Y es maravillosa, la iglesia es preciosa. Si bien es cierto, podemos trasladarnos a cualquier otro lugar y eso será la iglesia. No es un tema menor donde nosotros estamos. Muchas veces decimos, vamos a la iglesia, y decimos, ¿a dónde vamos? Nos vamos a Avenida Constitución 6924. Yo le digo, cuando algún amigo me dice ahora, ¿querés venir a tomar un café a mi casa? Le digo, no, ahora me voy a la iglesia. Y cuando digo me voy a la iglesia, digo a estar con ustedes en este lugar que el Señor nos ha dado. Pero es algo mucho más que eso. Y hay que darle mucho valor a la iglesia, porque estamos en un tiempo donde la iglesia es menospreciada. La iglesia es menoscabada. Yo me doy cuenta que muchos hermanos te dicen, no, yo no me congrego más, no voy a ningún otro, no, la iglesia tiene esto. La iglesia tiene un montón de defectos. ¿Y sabe por qué tiene defectos? Porque vos y yo estamos en la iglesia. Entonces, la iglesia, yo digo, la iglesia era maravillosa hasta que vos llegaste a la iglesia. La iglesia era hermosa hasta que yo llegué a la iglesia. Porque está compuesta por hombres y por mujeres, niños, jóvenes, adultos, imperfectos. Pero mire lo que dice todos estos textos bíblicos que vamos a leer. Primero en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire qué maravilloso, no tendría que ni añadir nada, para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos con amor. Yo sé que a veces hay hermanos que les encanta exhortar a otros, y yo cuando veo que hay hermanos que les encanta exhortar a otros, los paro, porque hay hermanos que no les gusta que los estén exhortando todo el tiempo. Hay cosas que van a caer por su propio peso, ¿no? Y hay hermanos que les encanta exhortar y les encanta exhortar. Y hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Habló por sí solo este versículo. Dice que a medida que se vaya acercando el día de la venida del Señor, podamos amarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Mire lo que dice. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta
en la exhortación, pero trate de no exhortar mucho. Ya se lo dije, se lo pongo entre paréntesis. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigan, a los que os maldigan. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Acá sí quiero decir algo. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Saben? Cuando una iglesia comienza, cuando misioneros son enviados a un determinado lugar a establecer la iglesia, siempre comienza siendo de poquitos. Este es un versículo que a mí me ha bendecido muchísimo hace muchos años y me ha dado la posibilidad de bendecir otras congregaciones que han comenzado. Cuando uno comienza la obra, a veces es un trabajo duro, arduo, comenzar una obra de cero sin robarle miembros a otra iglesia. Es terrible, porque cuando la gente viene y allí está el matrimonio comenzando la iglesia, la obra de cero, y es hermoso, les aclaro, es precioso. Y viene alguno nuevo a la iglesia y dice, y qué lindo, cómo me gusta el culto que estamos teniendo, somos 2 o 3, me encanta la doctrina, pastor, con la que usted enseña, veo que hay una doctrina sana, pero qué poquitos que somos. Cuando nosotros comenzamos la obra y se agregaba gente, pasaba eso. Y venía 1, 2, pero éramos 4. Y venía alguno más y éramos 5. Y por ahí se iba alguno y éramos 4 de nuevo. Qué lindo, la cantidad de gente que me dijo, qué linda doctrina, pero qué poquitos que somos. Y yo le decía, hermanos, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y ahí puede haber culto, y debe haber culto. Yo me acuerdo de nuestros inicios, poníamos sillas de madera, 20 sillas de madera y éramos 4, 3, 5, después 7, después 11, después 12, después 13. Y la iglesia fue creciendo. Y es de esa manera que se hace la obra del Señor. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor. ¿Usted qué creía que eran las multitudes? Es donde hay 2 o 3. Y ahí le pregunta a Pedro y sale, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Mire lo que es la iglesia. 7 veces, como diciendo, es una multitud. No te digo 7 veces, te digo 70 veces 7, diciéndole siempre. Y a veces hay
tan poco perdón. Tan poco perdón. Y es la iglesia. En la iglesia debe haber, tiene que haber y existir siempre esto. No puede haber en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, gente distanciada, gente peleada. Nosotros tenemos en el ingreso de la iglesia, mire, 2 puertas va y ven. Una de un lado, para los que son de otros lugares y no conocen el lugar, es puerta va y ven de un lado, una caja de Durlock grande que separa y otras puertas va y ven de este lado. Y si alguno tiene una diferencia con un hermano, está buenísimo, porque uno puede entrar por un lugar y el otro por el otro, no le va a ver ni la cara. Es más, a veces uno se puede relojear con el hermano y dice, a ver por qué puerta va a salir, por aquella, yo me voy por la otra. Lo puede hacer. Ahora ese es el espíritu de la iglesia que indica el Señor. Definitivamente no. Definitivamente no. Yo me acuerdo hace tantos años que ocurría que éramos más carnales seguramente que ahora. Y había hermanos que teníamos alguna diferencia o alguno tenía una diferencia con el otro. Y me acuerdo que allí en Buenos Aires, en Quilmes, de donde era yo, en verano, unos días de calor, unos cultos con un calor tan grande. Y siempre había alguna pica o algo. Los jóvenes jugábamos al fútbol, teníamos la canchita ahí. ¿Y quiénes jugábamos? Nosotros los creyentes. En esos partidos de fútbol, hermano, eran más carnales los partidos entre los creyentes que si ahí hubiese habido todos mundanos. No nos insultábamos, pero con la mirada nos decíamos todo. Todo. ¿Y pero por qué no me pasaste la pelota? Estaba solo, morfón. Y alguno levantaba la mano así, en medio del partido se iba. Porque no le habían pasado un pase. Y convengamos que el único maradoniano era yo. Lleno de humildad. Pero la verdad que todos nos creíamos que éramos Maradona. Otros que eran Bocchini en aquel entonces, el otro era Mario Kempes. Claro, éramos todos y se enojaban. Y algunos se iban. ¿Saben? A la noche teníamos culto. Cuando estábamos en el culto, además de estar cansados, las piernas con dolores, pero estábamos en la iglesia y en un momento el Espíritu Santo hacía algo en la iglesia, descendía el Espíritu Santo y usted veía que un hermano se levantaba de la silla e iba y abrazaba al otro. Y se ponían a orar uno por el otro y a pedirse perdón y a orar. Y uno veía los rostros quebrantados, hermanos que lloraban, pidiéndose perdón y se arrodillaban. Nadie los obligaba, solitos. Era el Espíritu Santo que redarguía la vida y los corazones. Sigo leyendo. Mateo, Hechos capítulo de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Habló solito esto, ¿no? ¿En qué templo era que se juntaban? En el templo que tenían los judíos. Era en el templo que tenían los judíos ahí. Después se armó el gran lío donde la iglesia comienzan a reunirse ya fuera de los templos porque los judíos los echaban. Ya no los querían ahí. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Dije Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo,
¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Contrariamente a lo que la Iglesia Católica cree, donde dice que Pedro lo consideran el primer papa porque por esta declaración. Pero en realidad lo que el Señor está diciendo es sobre la definición que dio Pedro, que Jesús era el Cristo. Sobre esa definición edificaré mi iglesia. Sí les tengo que decir a ustedes, la iglesia, el centro de la iglesia siempre tiene que ser Cristo. Siempre. Sobre esa base edificaré mi iglesia. ¿De qué sirve que yo les hable desde acá? ¿De qué? ¿De la autoayuda? ¿De conceptos extraños? ¿Qué? ¿De la economía? Como les decía el día domingo, ¿qué es lo que querés para tus hijos? Como decía un conocido de otro lugar, yo quiero que mi hijo sea millonario. Qué loco, ¿no? Yo quiero que mis hijos puedan conocer al Señor. Porque esa es la mejor, la herencia más alta que le vamos a dejar a nuestros hijos. Que estudien, sí, que se formen, sí, que se reciban, sí, que sean exitosos en la vida, en el buen sentido, perfecto, que puedan crecer, sí. Pero el anhelo más grande es que ellos puedan conocer al Señor. Hermanos, cuando nos morimos de acá de la tierra, hay vida eterna. Yo quisiera encontrarme a mis hijos en el reino de los cielos, que es la eternidad, que todavía no nos damos cuenta. ¿No se ve usted en el espejo que dice, uy, me salió una arruguita más, otra más? Claro, tenemos montones ya de arrugas. En cuanto se ponga lentes, le va a encontrar cada vez más arrugas. ¿Sabe por qué? Porque está cada vez más viejo, más vieja. Y un día se va a ir de la tierra. Y después viene la eternidad. Amén. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Sigue hablando de la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Dónde ocurre esto? En la iglesia. No ocurre si yo estoy distanciado de la iglesia. Hoy uno se encuentra con mucha gente que dice, no, sí, yo soy creyente, soy cristiano. ¿Y dónde te congregas? No, la verdad que me he tomado un tiempo con el Señor, no me congrego en ningún lugar, no voy a ningún lugar, no voy a ningún lado, no me congrego en ningún lugar, estoy bien así como estoy. Bueno, fíjense Santiago. Cuando Santiago habla, él dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite. Si no me congrego en un lugar, ¿dónde me van a ungir con aceite? Si no me congrego en ningún lugar y estoy alegre, ¿dónde voy a cantar alabanzas? Sí, en mi casa, en la ducha. Sí, perfecto. Pero es la iglesia. Es la iglesia. Es la amada del Señor. Si no me congrego en ningún lugar, ¿sabe una cosa? No va a tener ninguna diferencia con ningún hermano, con nadie. ¿Por qué? Porque no se congrega. Mientras que cuando yo estoy congregado, y puedo tener diferencia con alguno, y puede tener algún... Puede ocurrir lo que ocurre con las piedras de agua de río. ¿No vieron las piedras de agua? ¿Conocen las piedras de agua? Son lisas. ¿Sabe por qué son lisas? Porque se raspan entre sí. La piedra cuando es áspera y entre el trabajito con las piedras va quedando una piedra lisa. Yo me voy puliendo con mi hermano. Me voy puliendo, claro que me voy puliendo.
Nos vamos puliendo los dos. Por eso, cuando Santiago dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe dónde ocurre todo esto? En la iglesia. ¿Y para eso me tengo que congregar? Sí, para ser parte del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo Romanos capítulo 16, versículo 17. El apóstol Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mire qué duro, ¿eh? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es terrible este versículo, porque habla de gente que están en las iglesias, y sabe que a veces ocurre en las iglesias, no acá que usted es rubio de ojos verdes, pero ocurre que a veces hay hermanos que dicen, a mí no me gusta lo que están predicando, a mí no me gusta, y es muy cruzado de brazos, y dice, no, esto no es así, esto es asá, no, porque esto... Sabios en su propia opinión, hasta lejos de las Escrituras, y encuentran a los ingenuos que, como lo relata el libro de Proverbios, son simples. Dice el libro de Proverbios que el simple, que es distinto a sencillo, el simple ve cualquier hoyo y cae en él, porque es simple. El Señor nos manda a ser sencillos, que es distinto. Sencillos. Por eso, cuando yo escucho que se critica la iglesia, o no falta quien dice, yo no me quiero relacionar con nadie, mal hecho. ¿Saben? Días pasados hablaba con una persona que me decía, yo me acuerdo en la iglesia, tuve problemas con fulana, con mengana, con mengano. Y yo sabía, y me consta que hay gente que tiene problemas a veces con otros. Y hasta he sabido de gente muy problemática, pero muy, muy problemática. Y usted hablaba y decía, qué lindo que está el día. No, qué lindo, mirá aquella nube que está allá. No, mirá el viento que está allí. Siempre veían el día negro, la vida negra. Y a veces es imposible hasta no tener una diferencia. Pero sepa que aun cuando hay gente así en la iglesia, que cuando hay gente así en la iglesia, cada uno debe procurar que Dios transforme nuestra vida. ¿Para qué? Para poder ser mejores personas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para poder agradar mejor a Dios. Estamos en la iglesia porque los enfermos tienen necesidad del Señor, no los sanos, ya lo dijo el Señor. Pero debemos anhelar ser transformados a la imagen del Señor. Como dice en Corintios, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Por qué? Porque nuestra vida merece una transformación, necesita una transformación. Cuando yo me encuentro con gente que me dice, yo así como estoy bien. Pobrecito, porque todos hemos tenido que ser transformados y necesitamos ser transformados. Y tiene que haber un anhelo y una oración en nosotros, poder ser transformados, ser como el Señor. ¿Me explico? Así que aquellos que están y que nos hace bien para estas piedras lisas, pero los que causan división, Pablo dice, ni siquiera se junten. Qué fuerte, ¿no? Pero es lo que dicen las Escrituras. Tremendo, tremendo. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, dice Pablo, que les hemos enseñado, que aprendieron y que se aparten de ellos. Por eso la necesidad de conocer las doctrinas. Dice en Oseas y en otros
textos, en otros libros. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. La necesidad de conocer las doctrinas. Casi que termino, me faltan 2 textos más. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor es respeto a Dios. Dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todos. En un tiempo donde el feminismo está, vaya a hablarles algo así, les van a tirar con un zapato por la cabeza. Pero dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso, cuando yo me encuentro con hermanos que critican en definitiva a la iglesia, están criticando al cuerpo de Cristo. Dice que Él es el cuerpo, la iglesia del Señor, y Cristo es la cabeza. Es como si vos todo el tiempo estás criticando tu cuerpo. Y estás criticando, che, cuántos pelos que tengo. Che, qué gordo que estoy. Che, qué flaco que estoy. Qué quemado que estoy. ¿Estás quemado? Bueno, hace algo. ¿Estás gordo? Bueno, hermano, aflojale a la mandíbula. Anda a ver a alguien a un nutricionista que te enseñe a comer, que te enseñe a cuidarte, a hacer ejercicio, moverte. Pero no estás caminando por la vida insultando tu cuerpo. No, nadie va así. Bueno, la iglesia es lo mismo. Si la iglesia la ves con defectos, te estás criticando a vos mismo. Lo solucionamos de otra manera. Tenemos un talle de jean 42 y engordamos. Bueno, una de dos, o le desabrochás el botón de arriba, le pones una gomita al cierre y no se va a bajar. Te va a ayudar, o tendrás que ir poniendo otro jean y así sucesivamente, pero no conozco mucha gente que critique su cuerpo. Sigue caminando por la vida, siguen comiendo, siguen desayunando, siguen almorzando, la merienda. Amemos la iglesia, cuidemos la iglesia. Y les voy a mencionar un último texto que para mí es maravilloso, que está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe? Mal que les pese a todo el que critique la iglesia tiene la verdad. Hay un escrito, que no lo tengo acá, si no se los leería, pero alguna vez lo he leído, de la hija de Billy Graham, donde ella se plantó, creo que fue frente al Senado en Estados Unidos. Y ella dijo, ustedes se quejan, parafraseando, se quejan porque hay violentos, se quejan porque cada vez hay más borrachos, se quejan porque hay más violencia, porque hay más robo, porque dio toda una lista. Y les dijo, pero ustedes sacaron las Biblias de las escuelas. Ustedes no permiten que en las cárceles se predique el Evangelio. Y contrariamente a todo esto, le han dado libertad,
se propaga la homosexualidad, la pornografía. Y después dicen, ¿por qué la sociedad está cada vez peor? ¿Y saben por qué está la sociedad cada vez peor? Porque ustedes han prohibido las escrituras, que se enseñe la verdad. Claro, la Biblia enseña y la iglesia los decimos. Hablamos de que Dios condena, las escrituras condenan la homosexualidad. Ojo, cada uno que elija exactamente lo que quiera. Pero la iglesia tiene que anunciar las verdades. Es columna y baluarte de la verdad. Es esto. ¿Sabe cuántas cosas cambiarían si de verdad se dejaran enseñar las escrituras, la Biblia, en las escuelas? ¿Saben cuántos chicos dejarían de ser delincuentes porque se encontrarían con el Señor a través de las escrituras? ¿Saben cuántos chicos dejarían de robar porque se enterarían que Dios condena a los que roban y etcétera, etcétera, etcétera? Si el Evangelio entrara en todas las facetas de la vida y las naciones se volvieran a los pies del Señor, la nación esa viviría un verdadero avivamiento. Pero todo esto ocupa un segundo plano. Y la iglesia, como dicen algunos, está atrasada. ¿Se dan cuenta? La iglesia no se modernizó. Claro, la iglesia tendría que modernizarse en un montón de conceptos que al mundo le vendrían bárbaros. Pero claro, la iglesia menciona las verdades de Dios. Y las verdades de Dios incomodan a un mundo que no conoce a Dios. Esto es la iglesia. Entonces, cuando tengo que hablar de la iglesia, antes de decir algún concepto erróneo de la iglesia, me tengo que lavar bien los dientes. Me tengo que lavar bien la boca, tratar de tener buen aliento para darme cuenta que no puedo decir cualquier barbaridad de la iglesia. Tengo que tener mucho cuidado, porque la iglesia es la amada del Señor. Es la novia del Señor, es la esposa del Señor, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Oh. Saben, mañana tengo que, ya está terminado el mensaje, lo paramos, ¿no? Muy bien. Mañana nos juntamos.